Cienciomaníacos. Una persona en reposo inspira más de 1 por 10 a la 22 moléculas de aire. Eso es un 1 seguido de 22 ceros, una cantidad increíblemente grande. De esas moléculas, solo el 21% corresponden al oxígeno que nos sirve para mantenernos con vida. Un 78% son moléculas de nitrógeno que no intervienen en la respiración, entran y salen sin interactuar con nuestro organismo. Ese oxígeno que nos mantiene con vida no solo es capaz de reaccionar con la glucosa y darle energía a nuestras células, también tiene un lado oscuro y puede formar sustancias que pueden sofocarnos o incluso intoxicarnos. Acá tenemos al aire, como ya sabemos es una mezcla. En este diagrama hay 100 moléculas, 78 moléculas de nitrógeno, 21 moléculas de oxígeno y este átomo que aparece por acá representa al 1% de argón. Una sustancia que se quema está consumiendo el oxígeno del aire que lo rodea. Pero, ¿qué pasaría si esa sustancia hace combustión en una atmósfera de oxígeno puro? El llamado triángulo del fuego es una representación gráfica de los tres componentes indispensables para que se produzca una combustión. Por un lado tenemos el combustible, la sustancia que se quema, el comburente, que normalmente es el oxígeno, y por último el calor, o mejor dicho, la energía de activación. Podemos pensar entonces que la concentración del comburente, el oxígeno, es determinante en la forma que se producirá la combustión, y eso es lo que pondremos a prueba en este video. En lugar de tener nuestra mezcla de componentes del aire, donde solo 21 de cada 100 moléculas son de oxígeno, usaremos un tanque para llenar el recipiente donde haremos la combustión. De esa forma, nos aseguraremos de que el 100% del volumen corresponde a oxígeno, y que todas esas moléculas son capaces de reaccionar con la sustancia que se quema. Podría llenarlo directamente usando una manguera, pero el problema es que el oxígeno es un gas invisible al igual que el aire, y nunca podríamos saber cuándo el contenedor está lleno. La cuestión es que quiero estar seguro que al recipiente no le queda aire, que solamente tiene oxígeno puro, así que lo que hago es llenar estos Erlenmeyer con agua y hacer burbujear el oxígeno dentro. El oxígeno desplaza al agua y ahora sé con toda seguridad que lo que tengo dentro es el gas que necesito. Estas son las tres sustancias que haremos arder hoy. En primer lugar tenemos al acero, que es principalmente hierro. El hierro es un metal, ya lo conocen, maleable, grisáceo, y su símbolo químico es Fe. En realidad, uno no piensa que el hierro sea un combustible, no vemos al hierro quemarse por ahí en contacto con el aire. Sencillamente no lo hace. Al acercarlo a la llama, esa llama no, la otra llama, vemos que se derrite un poco, pero si a esta muestra la llevamos al recipiente de combustión, su reacción es un poco más interesante. Miren esas chispas, realmente ese es el poder del oxígeno puro. El hierro forma tres óxidos en contacto con el oxígeno, el óxido ferroso, el óxido férrico y el óxido ferroso-férrico. Al quemar finos hilos de hierro, como en este caso, lo que se obtiene es una mezcla de los tres óxidos, con una proporción incierta. La siguiente sustancia que quemaremos es el carbono. Su símbolo químico es C, y si alguna vez estuvieron en un asado, seguramente habrán visto algo como esto. Esta especie de piedra negra es casi carbono puro. Cuando se quema, ya saben lo que hace, libera mucho calor y ese calor es el que usamos para cocinar. Así que primero lo haremos arder en el aire. A veces explota. Ok, así se quema en el aire. Veamos qué pasa en oxígeno puro. Vean cómo al principio se quema dando una luz amarillo anaranjado, pero a medida que se consume el oxígeno cambia el color de la luz, se vuelve más blanca y empieza a liberar humo. Cuando la cantidad de oxígeno es alta, la combustión del carbono es completa y se forma dióxido de carbono, un gas invisible e inofensivo. Cuando el oxígeno empieza a agotarse, se produce la combustión incompleta del carbono, formándose monóxido de carbono, un gas muy nocivo, y ese humo que son partículas sólidas. En la religión se ha asociado al diablo con el olor a azufre, aunque siendo sinceros, el azufre no tiene mucho olor que digamos. Más o menos. Pero al quemarse se produce un gas muy irritante y tóxico con un olor característico. El azufre se quema con una llama azul. En contacto con el oxígeno del aire arde normalmente, y en oxígeno puro la reacción se vuelve más vigorosa. Puedo oler el fuerte olor del dióxido de azufre que se está produciendo. Es particularmente nocivo para las mucosas, ya que se disuelve en la humedad que las recubre. Al contacto con el agua, la vuelve ácida. No es recomendable quemar sustancias si no se tienen los elementos de seguridad adecuados, y principalmente si no se sabe lo que se está haciendo. Y ese es el poder del oxígeno puro. Nuestra vida y muchos procesos cotidianos dependen de él. Por eso es importante cuidar nuestros espacios abiertos y los bosques que nos proveen de este increíble gas. Durante el tiempo que dura este video, habrás inspirado 72 veces aproximadamente, llevando hacia tus pulmones 36 litros de aire, de los cuales 7,5 litros son de oxígeno. Aproximadamente 100 gramos de oxígeno pasaron por tu cuerpo mientras veías esto.